evidente que hay una emergencia, que hay un problema de hambre en la Argentina. La emergencia alimentaria es una crisis social que tiene un responsable. El responsable es Mauricio Macri. Se fugaron los especuladores, 100 leyes de emergencia. La cara más cruel de la crisis es la de los que menos tienen. El problema de la pobreza no solo es trascendente, sino que detrás de eso además se suma la desigualdad. 222 votos fueron afirmativos, no hubo votos negativos y hubo una abstención. Buenas noches a todos. Finalmente, y por suerte, hoy la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad, ahora voy a explicar por qué digo por unanimidad, la emergencia alimentaria que se viene hablando hace 15 días y que aquí, recién lo hablamos con Daniel Arroyo, planteamos, ¿para qué perdemos tiempo si la van a terminar aprobando? ¿Para qué el gobierno que no, que sí, que no? ¿Se acuerdan? Que no hay hambre, todas las discusiones de Abeluto, todo lo que dijeron y por suerte votaron a favor. Está con nosotros Mónica Schlothauser. ¿Bien pronunciado? Ah, bueno, me sacaste la T. Ella se abstuvo. Fue el único voto no a favor, pero no fue por no. Por eso decimos que es por unanimidad. Votaron a favor todos los bloques. Fue una sesión express, parecía que no era el Congreso argentino. Hablaron pocos, corto y rápido, un milagro. Habrá sido una respuesta, mérito de Monzó, o quizás una respuesta de la clase política argentina respetando la gravedad del momento. Sin sobreactuaciones, sin shows, sin nada. Eso hay que reconocer, porque siempre criticamos al Congreso, un Congreso este año prácticamente no se ha reunido, pero hay que destacar que hoy, no sé, digo, si estuvo a la altura, bueno, pero por lo menos no desentonó. No hubo un show, nadie se peleó, no hubo las chicanas clásicas, y se dio el mensaje que se quería dar, que la clase política, todos los partidos políticos, apoyan lo que se propuso, que veremos cómo queda si el Senado lo aprueba así, que en principio el Senado lo aprobaría. Tenemos encuesta, a ver, sobre esto, porque... ¿Estamos todos de acuerdo? Avísame cuando estén. ¿Todos estamos de acuerdo? Nunca. ¿Qué cosa? ¿Todos estamos de acuerdo con la emergencia alimentaria que se aprobó hoy en el Congreso? No, yo digo que no era necesario y que es un show de la clase política para demostrar sensibilidad si todos estamos contentos. Y es típico en la Argentina. Hay un problema monumental y a alguien se le ocurre algo mágico. Estamos todos, la unidad nacional, periodistas, políticos y todos somos buenos. El hambre sigue. Muy buen punto. Pino Solanas hoy decía... Estamos felices, es un día para festejar ¿qué? Para festejar nada, porque realmente lo que tiene implícito la aprobación de la emergencia alimentaria es el drama que vive la Argentina con tanta pobreza y exclusión. Ahora, acá lo dijo Chiche Dualde, que conoce el tema, por eso la cito, quizá más que cualquiera de nosotros. La ley de emergencia social que ya había sido sancionada permitía disponer de los mismos recursos. Débora, pero lo positivo y lo que hay que estar felices es que se reasigna más dinero para poder ayudar a gente que la está pasando mal. La ley ya existía, pero se refuerza, se le destina más dinero para gente que la necesita. Político, simbólico, más peor fuerte. Es que no lo hayan sancionado y que sigamos con ese poco dinero que a cada uno se le destina. Lo bueno es que se reasigna una partida. En Argentina, nadie duda que hay hambre en Argentina, pero yo creo que la alegría de muchos tiene que ver... muchos dudan, ¿eh? Yo creo que hay hambre en Argentina y el que duda también es una cuestión toda esta semana y la anterior de que sí. Pero yo creo que ¿sabes cuál es la alegría que tienen muchos? Lo que la alegría tienen muchos es que lograron que de alguna forma en el gobierno de Macri se declare una emergencia alimentaria que la vez anterior que se había declarado había sido en el año 2002, o sea, después del 2001. Entonces, fue como un gol político para muchos. Eso demuestra que están totalmente abstraídos de lo que pasa en el país. ¿Quién sabe los números? Tal vez Daniel, aprovechando la presencia... Vamos a aclarar un poquito cuánta plata se destina Ahora vamos a ir ya. Y cómo, cuánta y cómo se destina. ¿Quién se la lleva? Pablo. El miércoles vamos a tener la respuesta del Senado para que esto sea ley. El miércoles va a ser el día que el Senado va a transformar esto en ley. Claro, a mí me preocupa la otra parte, porque tenemos 20 grupos que están hoy bajo esta situación extrema. 18 dialogan y están monitoreados por el gobierno. 2 grupos sociales. Exacto, 2 grupos sociales. 2 no. El señor Beliboni, 1, la señora Sarabia, otra,
Y hoy a la mañana entrevisté al señor Cooperman, que fue el que le dijo a Alberto Fernández, nosotros de la calle no nos movemos, con una declaración que para mi gusto es preocupante y que me imagino las autoridades estarán atentas a lo que va a pasar. Ponele contexto a esto. El acampe en el ministerio no se termina, ahora está en este momento. Exacto. La semana que viene van a definir en el fin de semana si es por 72 horas y dijo algo que es muy preocupante. La semana que viene podemos tomar mercadería de los supermercados porque en los supermercados, con eso? Sí, en los supermercados sobra y en la gente falta. Le pregunté por la ley, dijo a nosotros la ley no nos sirve para nada. ¿Pero por qué si se aprobó la ley sigue el acampe? Porque no quieren... Perdón, los dos grupos que acamparon frente al ministerio no están de acuerdo con la ley. Para ellos con esa ley no se soluciona. Hoy dieron a conocer los 3 puntos. Sí. Un punto. De 7.500 los planes a 15.000 pesos. Y el reconocimiento que están pidiendo más planes porque lo necesitan. Pero te doy un condimento político. La clave es esa, no más que la emergencia alimentaria, lo que están pidiendo los dos movimientos, que es el desprendimiento de barrios de pie y el polo obrero, es básicamente que les den más planes sociales para el manejo de ellos, de esos planes. Pero con lo cual, la emergencia alimentaria... Pero déjame darle un contexto político. ¿Por qué están todavía en la calle si se aprobó la ley? Como decía Paulo, es heterogéneo el movimiento de las distintas organizaciones que están. Algunas, por ejemplo, adscriben a la candidatura presidencial de Roberto Lavagna, otras a partidos de izquierda. Es así. Entonces, ¿Roberto a mí, Lavagna? Sí, claro. Si no me equivoco, el propio Cooperman de Barrios de Pie lo dijo. Entonces, lo que a mí me gustaría poner en contexto... Barrios de Pie apoya la candidatura de Roberto Lavagna. Sí, y me gustaría poner en contexto esto. Sí. Muchos de ellos, si vos lees las declaraciones públicas de todo el día, los distintos medios, dijeron que Alberto Fernández cogobierna con Macri. Sí. Y que Alberto Fernández tiene que mirar lo que está pasando hoy en la calle, porque ellos van a seguir reclamando por los fondos que necesitan. Porque eso Mónica, me parece que Mónica va a ir por ahí. Me abre los ojos, Mónica. El contexto político en el que la que se abstuvo. Encuesta intratable. ¿Estás de acuerdo con la emergencia alimentaria que se aprobó hoy en diputados? Hasta ahora sí estoy de acuerdo, 67%. No estoy de acuerdo, 33%. Son pocos votos todavía, la vamos a ir actualizando. Mónica, explícame por qué te abstuviste. Bueno, la única diputada que no votó a favor, el único diputado que no votó a favor. Sí, igual los 3 diputados del Frente de Izquierda fundamentamos lo mismo, digamos, tanto Romina como Del Pla, que son nuestros candidatos del Frente. Centralmente porque es pírrica la cifra, el 50% de esto no viene a resolver, digo, para los políticos que salieron a decir estamos felices, para los que dicen que acá empezamos a solucionar el problema, esencialmente 50% de lo que queda de la partida no es plata. Estamos al 30... Da ejemplos. Vos diste un ejemplo hoy en el discurso. Primero, yo para algunas aclaraciones a los periodistas, no es que acá se votó una nueva ley de emergencia, acá se prorrogó una que existe hace 17 años. O sea, ya existía. Lo que no dijeron es se votó ahora, había una, es la misma que se prorroga hasta cuando termine el próximo gobierno. No, pero lo que dijo Carolina. Y acá dice que si lo que dijo Carolina. Bueno, puede ser que entendí mal, entendí como que había una. Pero está bien la puntualización, lo que ella quiere decir que no era necesario. Es bueno lo que aclarás. Entonces voy a decir que no era necesaria. Por haber 17 años en prórroga alimentaria. Un país que es el quinto exportador de carne, que estamos en la 23ª posición en el rating de exportación de comida al mundo. No, pero perdóname que vuelva sobre el punto 1. Perdóname, Mónica, que vuelva sobre el punto 1. ¿Cómo se prorroga? ¿No funciona desde el 2002 o funciona desde el 2002? Funcionaba desde el 2002 y se prorrogó hasta el 31 de diciembre. Esa es la magia del marketing político. Me perdí acá, entonces Reato tiene razón. Reato tiene razón. No, aclaremos este embrollo. Si se prorroga, ¿que vencía? A fin de año, el 31 de diciembre del 2019. Hasta el 31 de diciembre del 2022. Claro. Vencía este año. 31 de diciembre, o sea que... que si esto se aprobaba el 10 de diciembre era lo mismo. Sí, claro, ella tiene razón, su voto está bien fundamentado. O sea, no estaba caída. Perdón, o sea, no estaba caída. No, está aclarado el punto. Está vigente. Quizás lo que cambia es la pero es que en una emergencia vos podés reasignar partidas. Lo que cambia es el aumento. Acá lo que dice la ley es que esta partida que se aumenta, como dicen ustedes, es la que busca garantizar el derecho a una alimentación adecuada dentro del marco de la seguridad alimentaria internacional a la que la República Argentina suscribe, que son todos los pactos. Y honestamente, no
cumple con eso. Si en los comedores te dan 30 pesos por porción, 50% son 15 pesos más. De eso estamos hablando. Entonces nos abstenemos primero, fundamentamos que esto no resolvía el problema y nos abstenemos por ser consecuentes con eso. Es decir, pero no vamos diputada, a entrar... los 8.000 millones de pesos, ¿no? Es muy importante, la verdad que me parece muy clarificador, diputada, lo que usted está contando, porque también habla un poco de la demagogia muchas veces de la dirigencia política. Ahora, los 8.000 millones de pesos que hoy todas las fuerzas, diputados de la oposición y del oficialismo decía que es el global que saldría la emergencia alimentaria. Entonces, ¿de dónde sale? ¿Es correcta la cifra de 8.000 millones? Hay que ver porque en realidad se modificó una parte del texto. La parte había una inicial que decía que es del presupuesto, de la partida global, y ahora lo que dice es de los créditos vigentes, ¿no? Del corriente año. Entonces no sabemos si es de lo que falta el gobierno nacional repartir discúlpame, yo lo que quiero decir centralmente es que nos abstenemos porque esto no soluciona el problema del hambre. Quedó clarísimo. Roxana Reyes, diputada nacional por Santa Cruz, de Cambiemos. ¿Cómo me pediste la mano? ¿Me levantabas la mano? Me levantabas la mano. En realidad, es verdad que desde el 2002 estamos en emergencia alimentaria. Sí. Es un problema que claramente nuestro país no ha podido resolver a lo largo de sucesivos gobiernos. No, ha empeorado. Pero también es cierto que esta es una herramienta que viene a darse y viene a darse en una medida mínima. Es hasta el... Se puede aumentar como mínimo hasta el 50%, se permite reasignación de partidas y permite de esta forma asistir a los más vulnerables. Pero hay algo que es muy importante, y yo te lo digo como santacruceña y que vengo de una provincia, y sé que las provincias tienen que compartir y tienen que colaborar en el esfuerzo que se hace desde el gobierno nacional para asistir a estos comedores escolares, a todo lo que significa atender al más vulnerable. Y las provincias están poniendo plazos fijos, como ocurre con mi provincia, ponen el dinero a plazo fijo, hacen subejecución de partidas y no cumplen con lo que tienen que cumplir. Pero perdón, Roxana. Y por eso es muy importante. Le pido un favor y lo vengo sosteniendo y parezco reiterativo. Me parece que no tenemos que hacer campaña electoral. No, pero perdón, porque estamos ante un caso grave. Yo creo que acá tenemos que resolver algo que hay que dilucidar, porque no hay dos verdades. Generalmente hay una verdad y una mentira. ¿Quién miente acá? El esfuerzo porque lo tienen que hacer todos. Acá hay grupos que dicen que la comida es lamentable y el ministerio garantiza y dice que la comida es digna y es buena. Entonces me parece que tenemos que resolver eso. Si hay partidas, si hay comida. Después vemos si Alicia Kirchner hace plazo fijo, si lo hago yo. Hoy lo planteó muy bien Marco Labaña y dijo, a ver, las herramientas están y las leyes tienen que cumplirse. Y la plata está. Pero también tenemos que hacer medidas de efectividad, como por ejemplo un mapa para saber claramente, así como hay que hacer un mapa del delito, hay que hacer un mapa de la situación de vulnerabilidad en cuanto al tema alimenticio. Pero ya lo tendrán el mapa. No, señor, y el INDEX no está ¿Y a quién se lo vamos a pedir? Al Estado, obviamente. Obvio. Pero eso se pidió inclusive que sea parte de la legislación. Pero, perdón, entonces, hay dos temas. Por un lado, es cierto que el nivel de la comida... Perdón, discúlpame, Gustavo. Diputada, le agradezco mucho, pero usted es de Cambiemos. Yo soy de Cambiemos. No, le agradezco la honestidad. Pero por supuesto que sí. Porque habló con una independencia que habla muy bien de usted. Porque me sorprendió que usted dijo, le reclamamos un mapa. Vine 3.000 kilómetros para votar esta ley. Vine 3.000 kilómetros para votar esta ley y también para decir que los esfuerzos tienen que ser compartidos y que mi provincia pone el dinero que tiene que destinar a planes alimentarios y lo pone a plazo fijo. Gustavo, te interrumpí. No, que hay dos temas interesantes. Primero, que es cierto que el nivel de la calidad de comida ha bajado. De hecho, en los colegios, en los comedores de los colegios porteños, ahora se permite, en vez de dar el cuarto de pollo, dar la hamburguesa de pollo, el pollo trozado, el medallón, que no tiene nada que ver con lo nutricional que tiene el pollo. Que cuando vos vas a ver cuáles son las verduras y frutas que te están dando, se sacaron todo lo que tienen un costo más alto. Ya no tenés verduras verdes, no tenés nada de eso. Me acabas de dar una idea. Pará, bancate porque me acabas de dar una idea. ¿Podemos pedir por Twitter, al tweet Intratables, puede alguien contarnos qué comió su hijo en una escuela pública de donde sea? De la ciudad, de Santiago del Estero, de Santa Cruz. ¿Nos puede contar qué comió esta semana? Fabián, porque me imagino... ¿De qué hablamos? ¿De la calidad de la comida pública o del hambre? No, pero porque el hambre es otra cosa. Acá Vamos a hablar del hambre. planteó Manes
que la malnutrición era tan grave como el hambre. Está bien. Hay cosas diferentes. Una cosa es el hambre. La periodista Soledad Barruti, que lleva una investigación sobre esto, advierte ya hace años que la calidad alimentaria es mala. ¿Por qué? Porque tenemos chicos pobres que engordan porque la calidad nutricional es deficiente. Mucho hidrato y poca proteína. Exacto, claro, mucho hidrato y poca proteína. Vuelvo a Gravia, que es el autor de la idea. No, un temita más que yo quería disentir con Mónica, a quien la respeto muchísimo desde aquella lucha en lo que ocurrió en el tren Sarmiento. Pero si yo tengo una enfermedad que sé que esto no me lo va a curar, la vengo trayendo hace 20 años, y mientras consigo un médico que con un programa económico a mí me cure, prefiero que me den una aspirina, aunque sea, que me saque un poquito el dolor en el momento. Eso es así. Pero está bien, pero no te confíes, Gustavo. No es que empezamos a solucionar el problema del hambre. Empezamos la campaña electoral. Que es otra cosa. Yo lo entiendo. No es, por eso te digo decir, no es lo que estamos votando es pírrico. Y se lo estamos sacando, disculpe, no quiero hablar de votos. Yo lo que quiero hablar es que acá le están diciendo al país, el gobierno y la oposición, que con esta ley nos unimos, empezó la unidad, la paz social, todo, porque con esto paramos Mónica, el hambre. No lo resolvemos. Y una cosita más, disculpe. Está muy bien tu posición, ¿eh? Se la vamos a sacar a las obras. Hoy estoy bueno. Vamos a sacar a las obras. ¿Por qué no se las sacamos a los que lo tienen? Espera, Mónica, está muy bien tu planteo. Lo haces muy bien y muy claro, pero es un gesto político que todos los bloques hayan votado. Está bien, Fabián. Pero ya estamos grandes, Fabián. Chicos, hemos pedido durante 3 semanas que se unan, que no se peleen, que corten con la grieta. Que les gusta la unidad nacional. Que van a trabajar 77 días hacía que no se reunía. Acá hay diputadas y no quiero ser ofensiva, pero creo que la última sesión, si no me equivoco, ustedes me corregirán, fue el 26 de junio. Exacto. Un poco largo. Más de 70 días. La realidad. A ver, espera, Alessandro no opinó. Problema. No. ¿Qué hubieras votado vos si fueses diputado nacional? Yo hubiese votado probablemente lo mismo que la diputada. ¿Te hubieras abstenido? Sí, creo que sí. Yo no hubiese votado en contra. Por lo que dice la diputada. ¿Hubieras votado en contra? ¿Hubieras votado con el... A ver, acá se mintieron. Esto es... No te creo del todo. Esto es el fracaso de la clase política, lo dijo muy bien Reato. Este es el reconocimiento del fracaso. 222 manos fueron los que gobernaron los últimos 20 años en la Argentina. Excelente. Y levantan la mano para decir que fracasaron. Y después dicen encima que estaban alegres. Es casi una tomada de pelo. Para Cintia Cotton decías, me hablaba de Alessandro y decías, tiene razón. No, yo ¿Eras vos la que decía tiene razón de Alessandro? No. ¿Alguien dijo? ¿Quién dijo tiene razón de Alessandro? Nadie, nadie dijo de Alessandro tiene razón. Yo escucho todo acá. Yo escucho todo lo que pasa en el piso. Algo escuché. De días que no sesionaba. Alguien lo elogió a Alessandro. 37 días de vagancia de los días que no Lo trabajara. que quería decir, el tema esto de demagogia electoral o necesidad real. Mira, yo estoy recorriendo los barrios, sobre todo, bueno, el conurbano, Moreno, José Cepaz, y en las comunidades religiosas sí hay una realidad que antes tenían 1 o 2 comedores y ahora tienen 6 comedores. Entonces, sí hay una necesidad real, lo están cubriendo. Algunos te dicen, no, recibimos más mercadería por parte del gobierno. Entonces, a ver, se les está dando a la gente comer, pero se les está dando a través de comedores. O sea, era importante esta ley porque hay que visibilizar que hay en este momento una emergencia alimentaria que lamentablemente viene de hace muchísimos años, pero la realidad es que todas estas organizaciones que ya están en el territorio, digamos, trabajando y conteniendo esta población, han duplicado los esfuerzos. Y que no son el Estado. Quiero contar una cosa, que nosotros acá debatimos, por supuesto es nuestra tarea, si de 30 pasó a 45, si es mucho o es poco, si se come mal o se come bien. Hay que decir que para muchos chicos es lo único que hay. Sí. También digamos las cosas como son. Por eso digo, mejor Por eso acá vino Matías Tombolini y dijo que se abran los comedores. Yo me quedé impactado cuando todos los días. Que se abran los comedores de los colegios sábados y domingos. Digo, puede que tenga razón Mónica, lo plantea muy bien ella, esto no alcanza, pero como dice Gustavo, para el que capaz que nos esté mirando, no sé, de 30 a 45 es mucho. Además, Fabián, es poco y es mucho. Nos deja contentos, tranquilos. Julio, lo dejé a Julio y a Arroyo a propósito para los dos para el final, a ver esta primera etapa. La sensación de fracaso, de un nuevo fracaso, en la calle te paran y la desesperanza es absoluta. La gente tiene dolor, tiene miedo. Si vos tomás los números de la pobreza, que tiene, digamos, 40 años para acá, el crecimiento define como que somos una fábrica de pobres, que hemos instalado sí, un lo dijo sistema, Cata anoche, dijo esa frase, somos una un fábrica, sistema de gobierno que
el crecimiento que tienen los países vecinos del 1, del 2, del 3, el nuestro, y lleva 8 años, no 4, lleva 2 gobiernos, es hacia abajo. En esa desesperanza, quizá el símbolo de la unidad es la aceptación del fracaso. Pero también bueno, ahí está bien, es un buen punto, como lo decís vos. Te unís en la aceptación, está es bien. un símbolo. Ahora, de hecho, repensar una sociedad es un desafío que uno lo mira con escepticismo, Fabián. Porque la Argentina, si no se reformula, si no se repiensa, no puede sobrevivir. Ahora como voy sociedad. sobre ese punto. La encuesta, y yo voy a Daniel Arroyo. Encuesta intratable. ¿Estás de acuerdo con la emergencia alimentaria? Votás por el tuit del programa. Sí, estoy de acuerdo. 35%. No estoy de acuerdo. 65%. Cambió. Hay casi 1000 votos y está ganando el no. Qué raro, ¿no? Bueno, hay otra cosa, Fabián. Una cosa distinta que quisiera... El argumento de Reato y el argumento de Mónica. No, quisiera agregar una cosa. La emergencia es poco, mucho, pero este dinero va a ser administrado por las organizaciones sociales que son las que atienden los comedores. Yo no sé si eso es lo mejor, porque a mí me gustaría saber si no sería mejor, si no, tal vez fuera mejor darle el dinero a la gente, y que la gente pueda cocinar en su casa. La mayoría lo recibe realmente. Perdón. Porque los comedores, como dijo Bonafini, crean muchos clientes. Bueno, y acá lo que nosotros necesitamos son ciudadanos, no clientes. Pero, sí, señores, 21 y 57, y Seferino Reato utilizó a Eve Pastor de Bonafini para argumentar algo interesantísimo. ¿Por qué no? Es una figura está muy bien. Indudable. Y está muy bien. Le quiero preguntar a Daniel. Daniel, primer punto. ¿Sirve desde el punto de vista técnico? ¿Sirve esto? Sí, claramente, porque lo que se está haciendo es generar una partida adicional de casi 10.000 millones de pesos para dos cosas. Para transferir recursos a comedores, merenderos y comedores escolares, y para comprar rápido alimentos y poder colocar en comedores, merenderos y comedores escolares. Efectivamente existe la ley de emergencia alimentaria del 2002 y existe la emergencia social del 2016. El gobierno podía reasignar partidas, pero no lo hizo. El gobierno en el 2016 le transfería a las provincias para una tarjeta de alimentos, para la gente que compra alimentos, 130 pesos por persona por mes. Y las provincias le complementaban con otra cosa. Hoy son 130 pesos por persona por mes. Hay un problema objetivo. ¿Qué ha resignado? En la provincia de Buenos Aires se estaba comiendo por 27 pesos por chico hace 20 días. El gobierno lo pasó a 29, ahora lo pasará a 33. Reasignó partida, pero estaba muy complicado. ¿Eso es provincia de Buenos Aires? Provincia de Buenos Aires. Espera que vuelvo sobre eso, porque Alessandro el otro día trajo números. Mónica, sé que se tiene que ir. Mónica, ¿qué hubieras hecho vos si no esto? Pero dame medidas concretas, no me digas le sacamos la plata a los más ricos porque eso es muy genérico. Un problema dame del algo hambre, concreto. la emergencia es global. Acá está, 15.000 pesos está el número de la canasta de la indigencia. Todos los jubilados están en la indigencia. En todas las provincias, 6.000 pesos entras a trabajar como empleado provincial. Los trabajadores en negro, abarca muchísimo más que las organizaciones sociales el problema del hambre y de la emergencia. Entonces se necesitan medidas más de fondo. Para nosotros, si tenemos el proyecto presentado, hay que romper con el Fondo Monetario ya. 8.000 pesos le vamos a dar a la gente que necesita comer. 80.000 millones de pesos le dimos el mes pasado a la usura y la corrupción del Banco Mundial y el Fondo Monetario. Pero, Mónica, ¿y si y el fondo discúlpame, rompe, la exportación de carne y de leche tiene récord. Yo ahora no tengo tiempo, ya estamos terminando, pero la verdad, es 600.000 toneladas de vaca. Cada tonelada $10.000 levantan los exportadores. 5 empresas te llevan millones de comida. Una vez le dijeron a Perón por qué no le declaraba la guerra a Estados Unidos, así nos da un plan Marshall. Él dijo, y si la ganamos, parece que el fondo se va. No es que nosotros no vamos al fondo, es el fondo que se va. No, nosotros no vamos a ir al fondo con el fondo si no rompemos. Esa es la realidad. Bueno, a ver, Daniel, querías aclarar. Un comentario. Lo que está pasando en la Argentina básicamente es que hay un problema de hambre. Hambre es saltearse comidas, eso es hambre. Y cuando alguien no come las comidas todos los días y se va salteando un día sí, un día no, o es mate cocido y pedazo de pan a la noche, eso es hambre. Después hay malnutrición. ¿Qué se come en los comedores? Harina, fideos, arroz. Harina, fideos y arroz. Mucho menos proteínas, pero...
Mucho menos, ahora vuelvo. más complejo. Pero eso es importante, a ver, no estamos... Porque hay que la malnutrición. Hay que enseñar, yo creo que las redes de televisión y todo eso, enseñar a comer bien, a cocinar. No, pero que no hay plata. No es pero que no quieren. No hay plata, mirá. Vamos a ver con Daniel cuánta plata hay. Vamos con el informe. Porque en todo este debate que duró 15 días, había gente que dijo que no había hambre, que no se necesitaba. A ver, no estamos debatiendo si se necesita o no una ayuda social. Yo creo que estamos todos de acuerdo. Lo que estamos debatiendo es si este era el camino. Bueno, eligieron este. La duda de la clase política lo hizo para sacarse el tema de encima, listo, lo aprobamos, todo bien. Como dice Reato, dice Arroyo, no, se necesitaba, eso está fuera de debate, pero era este. Dale, mirá cómo fue cambiando todo el mundo en 15 días. Con votos del oficialismo y la oposición, diputados aprobó la ley de emergencia alimentaria, acampe, movilización y doble relato. Están en esta etapa en un proceso también de generar una sensación como que en la Argentina es tremendo el hambre que hay. Hay sectores que pueden tener problemas, hay que ayudar. Yo no creo que en la Argentina haya una hambruna parecida al de un país africano. El gran desafío que hará el futuro, que el mejor comedor va a ser la mesa familiar, a través de la dignidad y el trabajo, que es el gran ordenador de una sociedad. Me parece que es un momento en la Argentina donde hay mucho para seguir construyendo a partir del diálogo y no, en cambio, a través de la extorsión de la campe. Argentina tiene uno de los problemas alimentarios más importantes. Primero está Venezuela, después está Argentina. Entonces, hay datos concretos de la realidad que nos tienen que hacer postergar algunas otras decisiones y abordar este tema seriamente. ¿Qué quiere decir? ¿Que hay que repartirle comida a los movimientos sociales? ¿Que hay que darle más plata a Juan Graboy? No entiendo qué es lo que quiere decir la emergencia alimentaria. Parece más un eslogan de campaña. Un funcionario de este gobierno decía que la emergencia alimentaria era un eslogan. Yo le quiero enseñar lo que es un eslogan. Eslogan es el hambre cero que prometió Macri cuando asume este gobierno. Lo que hay que distinguir es algunos dirigentes que hacen de los dolores sociales una coyuntura política y que obviamente no tienen nada que ver con lo que pensamos nosotros. Celebro que se haya hecho por unanimidad, por consenso. Me parece que cuando hablamos del tema del hambre hablamos de una cuestión humanitaria y no hablamos de una cuestión electoral, de una cuestión política. Yo creo que en la Argentina hay gente que pasa necesidades. Si pasa hambre tiene comedores, tiene una cantidad de lugares donde poder ir y no pasar hambre. Están declarando la emergencia alimentaria. Es un tema que lo que estamos discutiendo es si le damos más recursos para seguir con el asistencialismo del hambre. Y está bien, pero lo que nosotros tenemos que poner es un sistema que sea inclusive que vaya más allá de un partido político o de un gobierno. Bueno, acá estaba el informe. ¿Qué pasó? Porque al principio el gobierno como que no quería esto. Sí, en realidad tenía que salir por ley. Sí. Se entendía que tenía que salir por ley. Insisto, los instrumentos estaban dados porque vencía a fin de año la emergencia y bueno, se llegó al consenso. ¿Vos creés como Abeluto que el hambre es un eslogan? No, el hambre no es un eslogan. No. Hay hambre, hay que asistir. La verdad que lo bueno, esto que decían, no es lo bueno que llegue una tarjeta a un comedor o a una asociación intermedia y que los chicos no coman en su casa con sus padres. El hambre existe. Pero porque acabas de tocar un tema que Seferino y yo queremos preguntarle a Daniel. Daniel, ¿cómo llega la ayuda? La famosa AUH, la Asignación Universal por Hijo. A una madre se le va y se le da la plata en un sobre, se le deposita en una cuenta bancaria. Si es una cuenta bancaria está a nombre de ella. ¿Cómo es? ¿Cómo saca la plata del banco? No, casi todos los programas sociales son con una tarjeta del Banco Público, en general del Banco Nación. En el caso de la Asignación Universal por Hijo, la madre es la titular. El promedio es 1,8 chicos, casi 2 chicos por madre. Y lo que recibe son 2.600 pesos por hijo. Esa es una parte. Entonces, lo que se votó en el Congreso de hoy no es para esa gente, sino para esa gente que eventualmente va a un comedor comunitario. Exactamente. Eso es. Sí, exactamente. Nosotros tenemos a más o menos 8 millones de personas que reciben asistencia alimentaria todos los meses de distintas maneras. Un poquito más de 3 millones son chicos que están comiendo en las escuelas, el resto son comedores comunitarios o distintas modalidades como una tarjeta de gente que va, compra con la otra tarjeta de alimentos y compra alimentos. ¿Qué es lo que hicimos nosotros? Fue asignar más recursos para 3 modalidades. Una es para cargar más a esa tarjeta, para que se pueda comprar más, porque si no, claramente está muy complicado, que es el mejor modelo. Porque cuando alguien compra alimentos... Que eso es lo que dice Seferino. No, y además se puede hacer política nutricional. Alguien puede decir, mira,
no estás comprando lácteos, te conviene ir por acá o por allá, ojo que estamos haciendo esto. Pero, perdón, Daniel, tengo una pregunta, porque todavía estamos discutiendo el sistema, están bancarizados y la gente lo tiene que retirar. ¿Por qué la señora Duhalde, a quien respeto mucho, por qué la señora Bonafini, a quien no respeto tanto pero la escucho, y por qué vos en algún programa que te escuché, ponen duda y hablan de clientelismo o de gente que aún teniendo la tarjeta la tiene que entregar y la manejan? Porque yo sé que hay mucha gente en la iglesia, los evangelistas, mucha gente que tiene corazón y labura, y hay una manga de delincuentes que roban a los pobres. Esa es la verdad. ¿Cómo el Estado todavía no puede controlar esto? Que la plata llegue, porque es mucha plata, no son 2 pesos, es mucha plata la que se destina a alimentos y no llega. De hecho, es mucha plata y hay mucho para rearmar. La política social tendría que ser al revés. Tendríamos que cerrar comedores comunitarios y fortalecer que la gente coma en su casa. Claro. Pero hoy estamos 5 pasos más abajo. Eso es lo que decís vos. Claro, vamos a tener un buen ministro de Desarrollo Social. Pero a ustedes no les llama la atención lo que dijo Pablo recién. Pero acabas de tirar una bomba. No, pero hoy estamos 5 pasos más abajo. Tenemos que garantizar que haya alimentos en los comedores. Que coman. ¿Qué es lo que ha pasado? Lo que era un centro bíblico, lo que era un centro comunitario pasó a ser un merendero. Lo que era un merendero pasó a ser un comedor. Lo que era un comedor ahora dan viandas. También hay un desborde de gente. En los últimos 20 días pasaron 2 cosas. Subieron de vuelta los alimentos y bajó el ingreso de la familia. El gasista, el plomero, el que hace changa, se le cayó todo porque está muy parada, pero muy parada la economía real. Le baja el ingreso, le sube el costo de los alimentos, va más gente a los comedores. Daniel, pero démosle una lectura a un contexto político. ¿A ustedes no les llama la atención que la mayoría de los dirigentes, si querés, más vehementes, ¿no es cierto?, de defensores del kirchnerismo y de ahora el Frente de Todos, que recién algunos mencionaba Paulo, incluyendo a Eve de Bonafini, que creo que después tenemos sus declaraciones cuestionando a todos los dirigentes de izquierda, a la mayoría de las organizaciones sociales que están en la calle, diciendo que esas organizaciones sociales que siguen con el acampe no quieren que llegue el gobierno a las elecciones? ¿Ustedes no creen que entienden que esto es un problema para Alberto Fernández? Que esta enorme cantidad de dinero que se eroga todos los meses del Estado también es un tema para Alberto Fernández en el próximo futuro, si es electo presidente? Sí. Bueno. Es así. No solo para Alberto Fernández, sino para gran parte del futuro de la Argentina. Lo que hay que hacer es, primero, me parece a mí, no hay que tirar piedra, no hay que encender la mecha y hay que... Está todo muy complicado, está todo muy agarrado con alfileres. Hay que ayudar en serio, de verdad. Ahora voy a agarrarme de algo que dijo recién Daniel y ahora van a ver. Vamos a ver la encuesta. ¿Está de acuerdo con la emergencia alimentaria, lo que se aprobó? Sí, estoy de acuerdo, 32%. No estoy de acuerdo, 68%. Yo creo que, no soy quien para interpretar el no. Me parece que no es ayudar, es por este camino. Claro, perdónenme, no soy quien para interpretar. Se pueden mezclar varias cosas. Decían Daniel dijo, porque la situación está peor. Me ha pasado, creo que alguien me contó que también estuvo ayer o antes de ayer hablando con un economista. Sucede esto, lo voy a contar al aire. Cuando uno habla con los economistas, con casi todos, fuera de micrófono, te plantean un escenario económico mucho peor que el que los medios contamos. No porque los medios estemos mintiendo y nos propusimos de acuerdo para mentir, sino como que todavía faltan esos datos para confirmarlo, falta el formato informativo para decirlo. Pero hoy Marcelo Longobardi nos permitió a nosotros meternos y armar el debate. Porque Marcelo en la radio dijo esto, estamos mucho peor de lo que estamos contando. Mirá. La actualidad sigue al rojo vivo y los periodistas no se quedan al margen. Grieta, crisis y pobreza los enfrenta nuevamente. Argentina es un país que vive en emergencia. Todo el tiempo. Difícilmente encontremos un plan a largo plazo. Lo que hacen nuestros gobiernos es apagar incendios. 35.000 comedores hay en estos momentos en la provincia de Buenos Aires, comedores sociales, porque la ayuda del Estado no va. Esta es la insensibilidad del gobierno de Macri. Parece que el gobierno no ha aprobado, que ha tenido un enorme fracaso en lo económico. Respecto a lo institucional, yo soy bastante crítico, creo que ha habido severos problemas institucionales. Un presidente trató de engañar a todo el mundo, el mismo tipo que te habla de transparencia, pero no seas tan atrevido de hablarme de transparencia, de hablarme de la corrupción de los otros, cuando la corrupción está en tu corazón, en tu historia, en tu mente, en tu bolsillo y en todos los datos de tu comportamiento. Mientras tanto, hemos convertido al piquetero en un nuevo sujeto social cuyo trabajo principal, ¿cuál es? Estar al servicio de los gerentes de la pobreza. La extorsión es exactamente la misma. Dame más o te prendo fuego el país. Y esto es lo que el Estado no es capaz de terminar.
a algunos gobiernos que los utilizan y otros gobiernos que son inútiles, como en el caso del gobierno de Macri, que no es capaz de terminar con esta situación, que es básicamente llegando directamente a la gente, haciendo un censo, actuando directamente sobre la gente que lo necesita. Y a otra cosa. ¿No le resultan funcionales al candidato Alberto Fernández para desgastar aún más al candidato Macri y sacar todavía más ventaja que la que obtuvieron en las últimas PASO del 11 de agosto pasado? ¿No te da lugar para pensar que un doble juego en el kirchnerismo? La consecuencia a futuro va a ser inmensa, deja muy encerrado asumo que Alberto va a ser el próximo presidente de la nación. A mí me da la impresión, en la Argentina nadie, ni la prensa, ni los economistas, ni los políticos de un lado y del otro están diciendo la verdad de lo que está pasando y de lo que puede pasar. Nadie. Habrá mucha prudencia, que hay mucho cuidado y que nadie quiere presentarse como el portador de malas noticias. Ahora tenemos más de lo de Longobardi, ¿eh? Sí. Parecido a lo que digo yo. Yo digo parecido a lo que dice él. Pero vos crees que es peor porque Longobardi, hoy, por ejemplo, Marcelo, inflación 4%, los alimentos subieron 4,5%, los medicamentos subieron 6%. En un país poco sano, después de una elección que no definió nada, te fuiste un viernes con $1 de 47 a dormir y te levantaste un lunes con $1 de 63. 35% de pobres, 20 grupos piqueteros reclamando en la calle, el ministerio que dice una cosa, la gente que dice otra. Me parece que el panorama que planteamos es dramático todos los días. Te voy a decir que con todo respeto, no por vos, también por mí, que lo de los piqueteros en la 9 de julio, al lado de la economía real, es casi anecdótico. Ahora, si lo ves como chico, gente durmiendo en una avenida. Hay un elemento que no estamos mirando, ¿no? Porque me hablo a mí también. Cualquier gobierno en serio debiera tener como objetivo eliminar los planes sociales y que la gente pueda trabajar y comer en la casa. Hay 58 planes sociales. No, pero eso ya lo debatimos antes. Hay 58. Estamos debatiendo lo que dice Longobardi. Estamos debatiendo lo que dice Longobardi. Estamos con Longobardi, doctor. Yo estoy de acuerdo con Longobardi. Longobardi está diciendo que hay una situación peor a lo que los medios estamos diciendo. Lo que dice Longobardi. Y la pregunta es, hay 58 planes sociales nacionales y 52 provinciales en este mismo momento, superpuestos, que nadie sabe dónde van. A eso se refiere Bonafini, a eso se refiere los que saben. No, pero no Longobardi. Longobardi tiene razón y la cuestión es mucho peor. Lo que pasa es que también hay una cuestión de... ¿Calmar? Sí, también de responsabilidad. Yo, por ejemplo, contribuyendo a lo que dice Longobardi, yo creo que se está incubando una otra mega devaluación para el 28 de octubre o el 11 de diciembre. Y eso se ve claro en la distancia que está tomando el dólar oficial del dólar blue. Entonces, todos estos piqueteros y demás, claro, ellos tienen otra idea. Ellos hablan de planes sociales. Cuanto más planes sociales haya, para ellos mejor. Pero la devaluación esa nos va a dejar más pobres. Y te agrego lo que vos decís. ¿Te puedo agregar otra bomba? La de los combustibles. No, lo que dice Longobardi, la bomba de los combustibles, ¿sabés chicos. qué es lo que dice Longobardi? Perdón, el problema de Longobardi es el tema de la profecía autocumplida. A ver. La verdad que muchos de nosotros podríamos decir, sin temor a equivocarnos, por la historia reciente de la economía argentina, que podrían pasar una serie de cuestiones. Por ejemplo, ya empezamos con un cepo amplio de $10.000 para individuos y de 0 para empresas. Todos pensamos hoy que ese cepo de $10.000 para individuos no puede durar mucho tiempo más y que tiene que ser más restrictivo. Por ejemplo, vos hablas del tema de los combustibles. El tema del congelamiento de los combustibles es un problemón que está en la Corte Suprema de Justicia y que probablemente termine fallando a favor de las provincias que reclaman. Y eso es una bola de plata. ¿Tiene el atraso del precio de la nafta? Te sigo, 3. El dólar, que tanto hablamos de la mega devaluación, todos sabemos que a la inflación que hoy se conoció acumulada, del 4% mensual, acumulada en el 54, está atrasado. Las reservas del Banco Central se licúan todos los días. A ver, Branca, que hablaste poco hoy. No, lo que quiero compartir con ustedes es que esto no pasó de un día para el otro. Yo nunca coincido con Marcelo Longobardi, casi nunca. Pero creo que en esta tiene mucha razón y hay que agradecerle. ¿Pero vos coincidís con él que esto está peor de lo que se cuenta? No se contó al aire por blindaje y hoy no se cuenta por cuidar la realidad. Pero esto viene pasando hace mucho tiempo. Llevan 1.372 días de gobierno. Ahora, después del resultado de las PASO, muchos se animan a hablar de la realidad. Esto viene pasando desde fin de 2015. Cata, lástima no lo han dicho antes. Hay una parte de Brancatelli que era justo lo que quería decir, que es el blindaje de Macri. No, es que ¿sabes lo que antes pasa? Fue el blindaje. Es que ahora los periodistas... Hoy es calmar la situación. No fue milagro. No fue milagro, fue blindaje.
todos los periodistas estaban blindando a Macri, Ese es el teorema de Ramón Indar. Es el teorema de Ramón Indar. 3 años escuchando a todos diciendo cualquier cosa menos Déjenla terminar de hablar. Déjenla terminar de hablar. Por favor, respétenla. Terminá, por favor, la idea. Cata también se cayó entonces. Ahora le contestás. Ahora le contestás. Cata, termina tu idea. No va contra ningún colega en general, pero lo que quiero es decir. Pero la verdad es que en casi todos los medios Macri y su gobierno estuvo blindado y nadie hablaba de verdad de la crisis que estábamos viviendo. Y acá puede hablar mucho mejor Arroyo que yo, pero la verdad es que la recesión, la pérdida del empleo, el aumento de la pobreza, estaban en el INDEC, en la UCA y no están en el supermercado. Ya uno le contesta. Primero Caro. Vamos por Caro y Débora. ¿Qué es lo que tendríamos que decir en este momento? Lo que podría llegar a pasar, empezamos a tirar titulares y bombas terribles. Lo que está pasando es suficiente. Se podría decir, lo que está pasando lo estamos diciendo todos los días, o no hablamos de lo que después de las PASO. O sea, no está de acuerdo con lo que... Perdón. Julio llegó acá, se sentó y antes de sentarse me saludó y me dijo textualmente cómo fue tu frase de la calle. Dije, la depresión te paran con desesperación. Si hay una cosa te paraliza, dije. Te paraliza. Está claro que Macri deja un país mucho peor que el que recibió. Para mí este es el debate que se va a ampliar. Bueno, bienvenido. Ahora, el tema de fondo es que la Argentina no detiene la concentración económica. Acá, el dinero que pedimos prestado es para que algunos señores se lo lleven. Digamos, la fuga de capitales es la expresión de una concentración que viene desde la traición de Menem y la privatización de los servicios públicos. Vos vas por la calle y mismo acabas de contar, lo dijiste, voy y la gente me habla. De lo que la gente te habla, ¿es lo mismo que contamos los medios o los medios y los economistas y la clase política? Estoy acordándome la frase textual de Longobardi. La gente tiene miedo y los medios en alguna medida. Pero la gente hace mucho tiempo que tiene hambre. Hay mucha gente que está sin laburo. Hace mucho tiempo, ¿Qué nos falta decir? ¿Qué nos falta decir? En alguna medida, Cata, creo que muchas veces uno le pone ganas a que salgan, no porque se acomode a la situación, sino porque no podés vivir siempre en la desesperación. Un momento, vamos a poner, porque está bien lo que dice Caro, para que se entienda a Longobardi solo ahora, un poquito más largo, para que se entienda el contexto de esta frase que para mí es muy, muy fuerte, porque genera un debate, miren lo que provocó. Tómenlo. Estamos contando la verdad. Tómenlo siempre, a ver. A mí me da la impresión, en la Argentina nadie, ni la prensa, ni los economistas, ni los políticos de un lado y del otro están diciendo la verdad de lo que está pasando y de lo que puede pasar. Nadie. Habrá mucha prudencia, que hay mucho cuidado y que nadie quiere presentarse como el portador de malas noticias. Fabián, Luis, me pregunto una cosa, digo, los economistas hablan de indicadores aislados. Si definen un paisaje desolador ante tanta desolación, lo que van a crear no es una profecía autocumplida, es derribar la mínima esperanza que un pueblo, una sociedad, a través del líder que sea, necesita para volver a remar. ¿Pero hay que mentir? Una vez más. Para consumir, para salir. ¿Hay que mentir a la gente? No, simplemente marcar los indicadores de pobreza. Pero eso es lo que se quejó Cata, que según ella se hizo durante 3 años, Luis. Anticipé diciendo que los economistas dan los indicadores aislados. Saquemos a los economistas, volvemos un segundito a nuestro territorio. A los periodistas. Noto mucha fiscalía y algunos andan con papeles flojitos. El año pasado, año 2018, cuando se sufrió una gran devaluación y Argentina pasó de $1 de 18 a 40 y pico, me parece que por lo menos en este programa, tal vez algunos no eran compañeros nuestros, se habló y se habló mucho. Hablamos del INDEC, hablamos de la inflación, hablamos de la pobreza. Como no comparto este espacio hace 7 años con las mismas personas, no puedo hacer una fiscalía, porque sé que algunos no hablaron de corrupción hace 4 años atrás, de incapacidad. Entonces me parece que entre la incapacidad económica de este gobierno y la corrupción galopante del otro gobierno, me parece que la fiscalía, me parece que la fiscalía tiene que ser más amplia su acusación, tener papeles claros, porque si no se sacan de encima algunos temas que son muy sensibles, porque las bondades económicas que pueda traer un próximo gobierno no borra hechos de corrupción, por ejemplo, Sí. Por ejemplo. ¿Por qué no? Perdón, quiero volver a Reato. ¿Por qué no?
Bueno, a mí me parece que hay que reperfilar el análisis. ¿Te gustó el verbo? Sí. Yo creo que ya está el desastre económico, yo lo he hablado, así que no tengo problema, pero acá tenemos un problema institucional. Las expectativas en economía se forman no tanto por lo que dice Macri, sino por lo que dice Alberto. Ese es el problema nuestro, aparte del quilombo que nos deja Mauricio Macri, es que Alberto Fernández genera un montón de temor en muchos actores económicos clave. Por ejemplo, reestructuración de la deuda, default. Yo te puedo asegurar que todos los analistas creen que va a ser peor. Que va a ser peor. Te estoy diciendo que va a ser peor. Los que tenían bonos por ley argentina estaban preocupados por la reprogramación de los pagos, con varios amigos míos. Eso deben estar más preocupados porque ya se habla de una Me sumo a lo que decís vos, Seferino. Me sumo a tu frase. O porque lo interpretan mal. Pensemos bien de Alberto. O porque lo interpreta mal. O porque no le gustan los bigotes de Alberto. El mercado financiero no lo que viene. No lo podemos negar. No podemos, ahora me sumo. Pero, perdón, tampoco tapemos ahora el otro sol con otra mano. Si ganaba Macri, la crisis estallaba igual. Esto aclaremos. Si no parece que estalla la crisis. La realidad es que Macri, ¿vos creés que flotaba el dinero? No estamos diciendo eso. No estallaba de esta manera. Porque acá tenemos el problema que los dos, Mauricio y Alberto, no son confiables para un montón de gente que a nosotros no nos gustan y a la diputada que se fue tampoco, pero son muy importantes para un país que no produce los dólares necesarios para su gasto público y que está completamente endeudado. Para la gente, Macri es poco confiable para la gente y para los mercados. Alberto es muy confiable para la gente, pero no para los mercados. Pero un país que da el 80% de interés anual no es confiable ni para nadie. De eso estamos hablando. Decimos la verdad. Y justamente es muy importante el tema que estamos tratando, porque estamos hablando de verdad, de mentira, de expectativas. Y yo creo que acá hay rehenes y es la gente. La gente no entiende lo que está pasando, la gente está muy mal y los políticos están demostrando que justamente al no decir la verdad, estos disvalores, ¿no? Y en este momento en que estamos votando, en donde mucha gente viene con propuestas, hablábamos, ¿no?, de algunos eslogans de campaña. ¿Quién les cree? O sea, ¿quién le cree a un político que dice un eslogan hermoso? No te quiero interrumpir y sabes el respeto y el cariño que te tengo de hace años. Si en esta campaña algo no hubo, fueron propuestas. Nosotros tenemos propuestas, por supuesto. Por eso no te lo hago, no es una crítica a vos ni a Centurión. Ni siquiera ahora. Pero debo decirte que si algo esta campaña no teníamos propuestas. Son todos eslóganes, como se dice en España, significantes vacíos. No, nosotros... A ver, todos los que con todo cariño lo digo. ¿Qué? Porque no te pueden decir el cómo. Lo que sí te puedo decir es que estamos tomando a quien le toque gobernar el próximo gobierno una situación muy compleja y en este sentido entiendo que se quiere ahora mantener un poco de calma porque es necesario. Ahí está. Hablan de quién confía. Yo creo que no hablamos de plano, hablamos de Longobardi. Sí, de Longobardi. No, digo. Pero es que este es el verdadero problema. Longobardi refiere como si él no hubiese estado durante estos 4 años. ¿Quién? Longobardi. Y dice, los demás dijeron. Es lo mismo que los diputados cuando levantan la mano y dice, emergencia porque hubo pobreza y gobernaron ellos 20 años. Esta es la realidad. Independientemente de si nos guste o no, o si tenemos que hacer una autocrítica o no. Falta la autocrítica. Los políticos, todos los que hemos estado en la formación de este país durante los últimos 20 años somos culpables. Los periodistas también. No, la realidad se impone siempre, perdón. Puedo defender a Longobardi y si nos elevamos un poco, no importa si lo dijo Longobardi, sino lo que Longobardi dijo. Fabián, la realidad se impone siempre. O lo que hay que hacer, ¿Qué realmente? Blindaje mediático? ¿Qué periodista tal o periodista cual? Si con el supuesto blindaje mediático 18 puntos le sacó Alberto Fernández a Mauricio Macri. Si cuando la gente va al supermercado ve que el producto que compró la semana pasada aumentó 5%. La verdadera marca. Carolina, ahora que escuchaste a Longobardi completo, eso es cierto. No creo que tenga razón. No tiene razón Longobardi. Yo creo que los periodistas no estamos para hacer conjeturas. No, pero no habló de periodistas. Él habló periodistas, dirigentes políticos, economistas. Sí, pero yo creo que nosotros no tenemos que hacer conjeturas de lo que puede pasar. Y me parece que se ha dicho por todo. Ejemplo, espera, Caro, por ejemplo, acá estuvo Manes el lunes, ¿no? Y Manes dijo, en un país normal, comillas, Suecia, Finlandia, Noruega, ponele, con un problema como el de la pobreza, que ellos no tienen, hubieran juntado en una mesa a los 10 mejores, a los Daniel Arroyo y 9 más de Daniel Arroyo. Pero no es un país normal. Bueno. Lo juntás a Daniel con 9 señores más igual que él
lo juntás a trabajar el 10 de diciembre. Al que sea presidente, ustedes les entregan un informe proyecto, de lo que hay que hacer para trabajar la pobreza. Yo pregunto, esto no pasa. Vas a decir, no, porque Macri no va a querer, porque Alberto no va a querer, porque Labaña no va a querer. Ahora, entonces tiene razón Longobardi. No, no porque pasa. a ninguno le importa. No, porque entonces no tenemos conciencia de la emergencia. No es conciencia de la emergencia. Todos quieren tener la sartén por el mango. Ese es el poder. El poder es tenerlo vos, no preguntarle a 10 qué hacer y vos después ves qué haces. Esto es el gran mal argentino, para empezar. Ahora, cuando Longobardi habla de que todo puede ser mucho peor, yo quiero saber qué le pasa a este país si no viene el desembolso del Fondo Monetario, los 5.400 millones. No bueno, ahora dicen que viene. Que se entregará el gobierno sin reserva, como pasó en el 2015. ¿Qué está pasando en este momento y que llegaron cartas hoy de las aseguradoras internacionales que aseguran, por ejemplo, vos necesitas comprar algún insumo afuera del país, ¿no? Comprás por $500.000. Eso que vos comprás afuera, lo asegurás, la empresa te lo asegura en una aseguradora internacional. Claro, sí. Antes te lo aseguraban por el 100%, ahora te están asegurando por el 50%. Exacto. Y ya no aseguran riesgo político. Sí. O sea, consideran que el riesgo que tiene político que tiene Argentina es tan alto que ni siquiera lo Alberto Fernández, ¿qué es lo que te dice? Alberto Fernández te dice, vamos a poner plata en el bolsillo, vamos a aumentar el consumo, vamos a aumentar la producción. Y eso está todo bien. Falta una pregunta. ¿Quién va a financiar eso? Dado que nosotros no podemos. Bueno, pero esa es la pregunta. Yo no sé si los mercados confían o no en Alberto o quién confía. Yo lo que sé que el que confía en Alberto es el pueblo. La gente confía. Porque por algo lo votó y sacó 18 puntos de diferencia. Ahora, hay que decir algo también a favor de Macri. Macri ahora está tirado en el piso. Ahora cualquiera le pega una patada en la cabeza. Mientras tanto, digo, en estos años, cuando parecía que se quedaban para siempre, porque con el verso y el relato que crearon, creyeron que estaban gobernando bien y se llevaron flor de baño de realidad, sobre todo Vidal en la provincia, cuando Kicillof sacó más del 52%, de que no estaban haciendo las cosas bien, antes nadie lo criticaba. Y no digo, Débora, que con el blindaje vayas a ganar una elección, porque heladera mata televisor. Y bolsillo mata cualquier tipo de mentira en los medios. El blindaje no sirve, pero muchos que hoy se animan a pegarle una patadita a Macri en el piso, durante 3 años y medio se callaron la boca. O dijeron que se ocuparon mucho de otra cosa y no de algo. Bueno, entonces hay que hacerse cargo también. Yo te pregunté eso el lunes. Entonces vos creíste en algún momento que no ganaba más el peronismo. Me dijiste no. Yo te pregunté, ¿cuándo pensaron? ¿Escuchaste bien lo que acabo de decir? Cuando ellos creyeron que se quedaban para siempre, ¿no? ¿Y vos creías que se quedaban para siempre? Yo creía que volvía el peronismo, que volvía Cristina. Fabián, perdón, en un país, vamos a elevar un poco lo de Longobardi. Esta es una teoría mía más amplia para otro día, que creo que al peronismo le cayó el poder cuando el peronismo ni se lo imaginaba. Elevemos un poquito de Longobardi, porque con la situación económica y social que tiene Argentina, el que ganó en el 2015 perdió el 2017, en el 19, y el que gana el 2019 tal vez te pierde el 2021, porque esto es muy dinámico. Totalmente. Y son todos los mismos y no hay señor. mucho margen. Vamos a lo que dice Marcelo, tal vez que no lo asumimos y lo sabemos. Con Fernández, con Macri, con Mandrake, como dice el señor Mujica, o con quien sea, si Argentina no hace una reforma laboral, acá nadie toma un empleado. Si Argentina no hace una reforma previsional, los jubilados van a seguir siendo y cobrando miseria. Quiero escuchar a Flor. Tenemos que solucionar Flor vino por el tema que vamos a hablar ahora. En instante vamos a hablar de la presentación que hoy hizo el colectivo de actrices. Ahora, estamos acá. Ahora vamos a hablar del tema del colectivo de actrices. Yo creo que las leyes tienen una dimensión simbólica y otra operativa. En la simbólica juegan la cuestión electoral en este contexto, o sea, es el contexto social la dimensión simbólica, porque una ley sale en determinado momento. Pero vos crees que lo que dice Longobardi, que no se está diciendo la verdad, o no somos conscientes de la verdad, ¿vos crees eso? A mí me parece que, coincido en ese sentido con lo que decía Diego, que hoy en día los periodistas y las personas que están en los medios, golpean porque es mucho más sencillo, pero tampoco me parece que la verdad sea decir que el hambre empezó en el 2015. Entonces también hay que tener cuidado con eso. Si decimos se está tapando todo desde el 2015 y demás, también estamos, negando un modelo productivo que viene, sobre todo, desde el 2001 para acá, que fue con la apertura de la frontera agropecuaria, que dejó en hambruna a un montón de gente del campo, que volvió más ricos a los ojeros. ¿Y quiénes fueron los autores de ese modelo? Bueno, Solá, Labaña. Entonces me parece que lo que estamos haciendo acá es un análisis. Pre-2001 lo que está diciendo. Por eso, fue el pre-2001. Estamos haciendo un análisis. No será, no quiero... Mucha gente con la masoquización, no, digo la gente que queda por fuera de quienes están manejando el campo. Serían los campesinos sin tierra, digamos, algo así. Bueno, así queda muy romántico decirlo. En realidad lo que hablamos es de quienes manejan los alimentos, de quienes están en el comercio chico, los microproductores. De todas maneras, es un análisis económico. Sin conocer el campo, obviamente.
Vos no conocés mucho el campo. Por supuesto que conozco el campo y además también yo nunca vi eso que vos dijiste, pero está hablando de la distribución de la riqueza, que le conteste a no de la Seferino. producción de la tierra. Lo que se refiere a la distribución de la riqueza. Exacto, a la distribución o sea, de la riqueza. No por eso, pero en el campo no. Una pala y un pico ahí. Pero el campo, está hablando de digo, otra te estás cosa. olvidando, en Argentina hay pueblos indígenas, rurales, campesinos, digamos, que se trasladan a la ciudad. ¿Vos quién te crees que te vende la fruta en la verdulería del barrio de Belgrano? Los bolivianos. Pero vos estás hablando de Argentina, ¿no? Por eso, los bolivianos que son vos decís que la frontera agrícola y agropecuaria... Me interesa. Digo, para, Seferino, pues esto puede irse por las ramas. Y yo quiero ser muy puntual con esto. Que me parece que dentro del periodismo también y dentro del contexto electoral nos estamos olvidando de hacer un análisis que tiene que ver con la matriz productiva, con las políticas públicas. Lo que le decía Fabián a la diputada acá, que le decía, bueno, ¿vos qué hubieras hecho? Esa pregunta es fundamental y es la que nos tenemos que hacer. ¿Qué políticas públicas vamos a empezar a implementar? Flor Meloquia. Boston. Y la diputada tiene un modelo absolutamente Flor Meloquia. Perdón, no quiero... de acuerdo primero con su candidato a presidente, ¿no? Porque Del Caño votó otra cosa. Ah, la diputada. Perdón, no quiero interpretar a Longobardi, pobre Longobardi, como si fuera la Biblia, ¿no? Digo, o sea que podemos hacer la reforma agraria de Grabois. Espera, no, yo me imaginé que iba a sacar ahí, no, dejémonos. No bajemos el nivel de programa discutiendo a Grabois, por favor, chicos, no. Unas cosas que basta de Grabois, no es tan importante. Que yo no coincido con Grabois, si crees. Basta, no le demos importancia a que no la tiene. Pero es el amigo del Papa. No, el Clarín el domingo hubo una nota de un vocero del Papa desmintiéndolo, diciendo que el Papa no lo recibe. El Papa tiene vocero para todo. Invento. No, digo esto, y si Longobardi lo que está planteando es, tiene que haber un gobierno de unidad nacional, tiene que haber, un poco lo que decía Manes, no hay plan económico que funcione con grieta. Perdón, Fabián, yo vuelvo a repetir. A las reformas que vos tenés que hacer, si no las haces con consenso, Argentina no va a salir nunca. ¿No puede haber un plan económico que funcione con grieta, Julio? Primero, no puede haber. Pero bueno, lo y estamos trabajando en Argentina es que los intereses económicos tienen mucha más fuerza que las necesidades sociales. Y los partidos políticos terminan siendo instrumentos de los grandes grupos económicos. La política no conduce a los poderes, es conducida por los poderes. Y esta es para mí la razón de la decadencia. Ahora, Fabián, respecto de tu pregunta... ¿Puede funcionar el plan económico sin tregua? Pero te digo el problema de la tregua. Por ejemplo, te doy un dato. Alberto Fernández ayer se reunió con algunos representantes sindicales, ¿no es cierto? Con DAER, con otros representantes de la CGT, buscando justamente esto, una unidad que va a ser imprescindible para el futuro gobierno. Él había ido previamente a ver a Hugo Moyano, recordamos la famosa fotografía con Moyano. Bueno, los dirigentes sindicales le hablaron de Moyano, saltaron por los aires cuando intentó ser componedor en ese sentido. La reforma laboral, Alberto Fernández no la piensa llevar a cabo tal como dijo Macri, es sector por sector. Débora, en lo que estás diciendo te voy a hacer no una continuidad de lo que estás planteando. Se está trabajando una idea de un pacto económico-social y está bien, es buena idea, ha funcionado en muchos lugares, en muchos lugares no. Pero ¿por qué no probar? Me contaban desde el gobierno y le pasó a Alberto Fernández lo mismo ayer, que cuando te sentás a hablar con la UIA dice, no, pero yo no tengo representación. Claro. Bueno, por eso te digo que es complejo el escenario, no es solamente un problema político, es un tema de toda la dirigencia empresaria, sindical y política. Y lo que te digo es información, no es opinión. Alberto Fernández también sabe, y dentro de su estructura, de su plan o su proyecto económico, que todavía es muy impreciso, él sabe que tiene que generar expectativas, que mucho no puede prometer. Lo que puede mostrar es un camino y nada más. Vuelvo el próximo gobierno, déjame cerrar algo que comparto con eso. Iba a volver a nuestra luz de hoy, que fue que abrió la boca y tiró una ojalá Alberto Fernández vaya sector por sector y medida por medida estudiada, porque cuando se quitaron los subsidios se quitaron a todos. Cuando se puso el cepo se le puso a todo. Entonces, cada cosa tendrá que tener su estudio y su análisis a que sí y a que no. Ojalá suceda. Bueno, Cata, ¿querés ampliar algo de lo que aclarar algo? No, digamos, que me parece... tarde, pero bueno, empezamos a hablar de las cosas que están pasando y sí me parece interesante el punto de Débora de si van a poder gobernar con unidad de verdad una vez que gane quien gane, que probablemente sea Alberto, pero gane quien gane, si todas esas internas tantas que hay ahí van a poder conducirnos a un país mejor, porque la verdad es que la economía, es cierto lo que dice Longobardi,
no se está diciendo todo lo que pasa. Tampoco sería lindo arengar tanto y tirar leña al fuego con esto, porque es una situación súper delicada. Entonces decir, uy, miren que está re mal y no lo estamos diciendo. Bueno, no, informemos, como estamos diciendo acá en Intratables, que contamos... Como lo hicieron con Cristina los últimos años. Es un problema de interés. Gravia, cada vez que habla Cata, Gravia se pone nervioso. No, sí, ya te vi. A mí lo que me molesta, digo, yo generalmente trabajo con datos y me molesta cuando alguno proyecta en el otro lo que uno hace. Entonces eso a mí me genera una cierta distancia. Lo primero que hay que hacer es trabajar con hechos, trabajar con datos y dejar un poco las opiniones de lado, dejar un poco el ego de los periodistas de este dijo esta cosa, este dijo tal otra. Lo importante son los hechos fácticos y cómo cada uno trabaja esos hechos fácticos para contarle a la audiencia lo que está generalmente debajo de la alfombra y te lo quieren esconder. ¿No lo contamos a eso? Por eso, yo creo que sí, y creo que cada uno se tiene que hacer cargo de lo que uno cuenta, de lo que uno investiga y de lo que uno dice. La verdad que andar tirándose, como hacen habitualmente los propios políticos, un cadáver de acá, otro cadáver de allá. Este país, ¿sabes cuál es el problema que tiene? Yo sé que es más entretenido, pero ¿sabes cuál es el problema que tiene este país? Que todos le echan la culpa al otro y nunca ven la culpa propia. Coincido con lo que vos decís, Gravia, pero vos no pensás, y esto no es personal, pero yo también me tengo que hacer, que no tenemos que hacer los periodistas una autocrítica sobre cómo informamos a ver. Que no hace autocrítica todos los días, desde que empieza a trabajar, no en estos 4 años, no en los 4 años anteriores, no en los 10 años anteriores, desde siempre. Claro, lo que pasa es que yo no soy periodista militante. Yo trabajo o intento trabajar de otra manera. Entonces, el periodista militante cree que todos los otros son militantes, de un lado o del otro. Y el periodismo así se ha ido bastante al mismo nivel que otros productos. Fabián, yo sé y no dudo de la calidad del periodismo de Gustavo Gravia. Pero hay periodistas militantes o periodistas que tienen reconocida una posición, una postura, la dicen, y es más honesto intelectualmente hacia el espectador, como yo, que saben que por lo menos opino desde un lugar, y hay muchos que ocultan ante una falsa objetividad o falsa independencia, cuando también son militantes de la billetera y de la pauta. ¿Quiénes serán? Seamos buenos. Si te creemos a vos, de que vos sos un periodista militante, porque son tus convicciones. Sin plata. No tengo también el derecho y la obligación de creer que aquel que cree en Macri lo hace por creencia y no por plata. No puedes creer en algo que es un desastre. Sí, Diego. ¿Alguien tiene derecho? No, Diego, no. Tenemos que ser justos, Diego. Si aumenta la pobreza, si aumenta la desocupación, si cierran fábricas, si el dólar explota y sigue defendiéndolo. Yo te conozco hace muchos años y yo sé que lo que vos decís públicamente no es porque nadie te paga. Aunque mucho que me ven, y yo conozco un montón de periodistas que creen en Macri y no lo dicen porque es un tema de bolsillo. Fabián, me gustaría que el nombre de gente que está bajo pauta opinando. Porque también yo sé que hay gente honesta. Hay mucha gente que no es por pauta. Honesta que ha defendido al señor Vudú, que hoy la Cámara confirma, o que defiende al delincuente de López tirando bolsos por arriba. Yo no digo son todos corruptos. Aclaremos esto. Pero ahí está dónde está la virtud. Sí, en la pertenencia absoluta, en la cual sos macrista o kirchnerista, pase lo que pase, o en el espacio de la duda, donde vos apoyás tu causa, si es virtuosa, y te separás. Está bien, tenés razón, pero estamos en una discusión prediluviana lo que vos planteás. Que es lo que acaba de decir Brancatelli, que es el que... Estamos el planteo. Lo que él plantea que la virtud está en el fanatismo. No, él dice que el fanatismo está sostenido por la plata. No es lo que le decimos. No, lo que le estamos diciendo que hay gente que no piensa como él o que defiende a Macri y no es por plata. Claro que sí. ¿Por qué creen? Hay una perspectiva ideológica. Tienen derecho. A ver, la diputada, usted no es diputada de Cambiemos por Plata, es por una carrera política. Claramente que no, pero además entiendo, y nosotros que sufrimos muchísimo el periodismo militante en mi provincia, porque está todo el periodismo cooptado prácticamente, la verdad que yo creo que el periodismo no puede ser militante, porque son formadores de opinión, porque tienen que informar, y tienen que informar con objetividad. Y han hecho mucho daño, ha hecho mucho daño el periodismo militante que esconde la mitad de la realidad. Entonces, la verdad, el
periodismo militante para mí no es periodismo. Y ha hecho mucho daño lo que ha sucedido en Pero este diputada, país. aclaremos algo. Hay periodismo, hubo y hay periodismo militante ad honorem y hay pago. Porque muchas veces y mucha gente se ha enriquecido notablemente con el gobierno anterior y con el gobierno actual. Y hay periodismo no militante pago, hay de todo. Fabián, hay de todo. Cada vez A ver, ¿por qué no sos periodista? ¿Cómo lo ves? Cada vez que un gobierno... Cada vez que un gobierno... Y mira cómo viven algunos, y te das cuenta. Cada vez que un gobierno intenta cooptar periodistas, arma redes de troles, de periodistas pagos, termina perdiendo por 18 puntos. Le pasó a Cristina, o al kirchnerismo, cuando armó el eso mejor por la realidad, 68. no por los periodistas. No, pero, ya te lo dije, la bueno, realidad... pero dice lo mismo, pero está diciendo lo mismo que él. Están diciendo los dos lo mismo, chicos. Están diciendo los dos lo mismo. Y hoy hay un tema, todo el mundo se enamora del Acuerdo General de Precios, vuelve a aparecer Belgerber. Acuérdense cómo terminó Belgerber. ¿Cómo terminó Belgerber? Vos no te acordás porque no sabés nada. Con Rodrigo, con Celestino Rodrigo. Terminó porque con se murió Mondino. Perón, no leen historia. ¿Qué se murió Perón? ¿Qué tiene que ver? Se murió hasta la muerte, pero no leíste libro, la página esa te la pasaste. Todo lo que ustedes proponen, todo lo que ustedes ¿me dejás hacer una aclaración? La economía fracasa. Cuando vuelve Perón en 1973, después de que Cámpora duró 49 días, ¿no? 1973. Bueno, hubo muchos presidentes, Lastiri, que tenía muchas corbatas, que era el presidente de la Cámara de Diputados, asume Perón, y el ministro de Economía de ese periodo, José Bergelbar. Con el que hablé horas, y era un tipo brillante. Su poder muere el día que muere Perón. O sea, el 1 de julio de 1964. Antes de que muriera Perón, mi vieja me mandaba al supermercado Cometa a buscar una cosa de no había azúcar. nada, el super estaba vacío. A mí también mandaban al super. No había nada en los super. Estaban vacíos. Esto es lo que el país de estos comunistas. Este porque es gorila. Este es liberal gorila, pero comunista. El plan Gelbar termina el día a Julio Bárbaro lo han acusado de todo, nunca de comunista. Nosotros hacemos comunistas desde el tabaco. Hacemos comunismo desde el tabaco. Y mientras tanto, si a la derecha Farmaclín de Julio Bárbaro comunista. Yo nunca es como acusarlo a Riquelme, hincha de River. En instantes vamos a hablar del colectivo Actrices. Hoy hicieron una presentación. No hicieron una denuncia, no es lo mismo que el caso Ferdín. Acompañaron una denuncia que tiene, como corresponde, desde hace muchos meses, una historia judicial. Inclusive ya con abogado defensor, con fiscal, de una chica que trabajaba en el Centro Cultural, en el Teatro General San Martín, y que ella denuncia que fue acosada, no en una, sino en reiteradas oportunidades por quien es entonces el director Diego Pimentel, que renunció hace, creo que pocos días, probablemente como consecuencia de cómo iban avanzando la denuncia. Ahora venimos con ese tema. Me hace vividécima nuestra jefa acá ¿Por qué? Porque tengo acá los nombres de los 33 diputados que no votaron ni en contra ni a favor, los que no aparecieron en la sesión de hoy. Y hay nombres reconocidos. Aquí está la denuncia, escucho el acompañamiento más que la denuncia, digamos, nosotras, nosotros y nosotres, del colectivo Actrices. Dice, acompañamos en este acto la denuncia penal de Anaí de la Fuente, de ella se trata, que sufrió acoso y maltrato dentro del Centro Cultural San Martín por un directivo. Y nunca se dijo el nombre de él, el nombre lo estamos dando los periodistas, ¿no? Sí. Que es Diego Pimentel. Ahora vamos a hablar de eso. ¿Qué es lo de hoy? Hacemos un breve resumen. Bueno, hoy el colectivo de actrices que encabezó, pero hubo muchos colectivos, entre ellos periodistas argentinas, del cual yo formo parte. Ya acá tengo listado 60 y tantas judiciales, estaban también las mujeres de Comodoro Pi, todas acompañando la denuncia de Anaí. Como vos estabas diciendo, denunció al director del Centro Cultural San Martín. Había otra chica que también lo denunció, pero que preservó su identidad. Por una cosa que estaban diciendo fuera del aire, que está bueno aclarar de por qué no se dijo en la conferencia de prensa el nombre. Es porque muchas veces cuando se da el nombre, luego hacen lo que se dice un bozal legal y empiezan a denunciar a quienes los denuncian, digamos. Claro. Por ejemplo, Calu Rivero habla y denuncia a D'Artés y D'Artés le hace una denuncia por calumnias e injurias. Bien, por bien eso explicado. decidieron por eso no está el nombre. No dar el nombre. Bien, perfecto. Ahora volvemos. O sea, es un acompañamiento a una denuncia que ya tuvo lugar en el plano judicial hace como 5 o 6 meses. Está elevado a la procuración julio, desde la ciudad. Sí. La pregunta es, él siguió como director. Ahora lo debatimos. Otro de los temas, ¿no? Nos unimos en este día para visibilizar de forma masiva una realidad extendida en todos los ámbitos académicos y laborales.
la violencia de género y el acoso sistemático ejercido desde el abuso de poder. Acompañamos en este acto la denuncia penal de Anaí de la Fuente, quien sufrió acoso y maltrato dentro del Centro Cultural San Martín por un directivo que a su vez es responsable de una cátedra dentro de la UNA, Universidad Nacional de las Artes. Cuando la víctima decide hablar, la amenazan de manera encubierta o directa. Cuando la víctima decide denunciar, la dejan sin trabajo, como a nuestra compañera Anaí. El denunciado ya fue anunciando anteriormente en otros medios. La idea es no darle más protagonismo, sino que tengan en claro que esto ya está en la justicia. Vamos a ir a juicio oral y público y creo que no hay nada más que aclarar. Bien, esto es el acompañamiento que hacía el colectivo Actrices. Pregunto por esta última frase que me pareció muy interesante, por Anaí de la Fuente, que ella cuenta en toda su narración, yo la vi por los medios, que había tenido que dejar el trabajo, ¿no? Pregunto, ¿Telma Fardín tiene trabajo a casi un año de la denuncia? Tuvo dos trabajos hasta ahora y muchas campañas publicitarias. Digo, trabajo de tira, por lo menos hasta ahora no le conocemos. Curioso, ¿no? Nadie la ha convocado. Anaí la echaron. Perdón, es un tema muy importante. Pero cuando una mujer denuncia, ¿no consigue más trabajo? Bueno, ese es el principal temor de muchas actrices, digamos, que pasaron por... No es menor, ¿eh? Pero no es solo actrices, Flor, cuando una mujer denuncia, ¿cuesta mucho conseguir trabajo? Sí, por supuesto. Y también cuesta mucho cómo se sigue dentro del trabajo. O sea, no es solo después conseguir trabajo, sino lo que están haciendo acá con esta denuncia es evidenciar que cuando una mujer manifiesta su incomodidad en una situación de acoso laboral es un acoso obviamente continuado a través del tiempo y demás, manifestarlo genera toda una situación de discriminación, digo, exteriorizarlo, evidenciarlo, toda una situación de discriminación que hace que la persona, la víctima, termine decidiendo renunciar. O sea, no es solo el despido o no conseguir trabajo, sino muchas veces es tener que renunciar porque no te queda otra. Cintia, ¿cómo ves el tema? A ver, yo entiendo que se hagan denuncias contra todos estos temas de abuso, de acoso. En lo personal, uno como profesional, digo, hace 20 años, uno ha vivido situaciones y todavía hasta culturalmente hay algún machismo en donde no te permite a veces, digamos, hay algunos que no te toman en el mismo lugar que donde uno se está parando. Eso por un lado. Ahora, Perdón, ¿vos has sufrido casos? Yo he sufrido casos. A ver, siendo diplomática. ¿En qué contexto? A ver. Siendo diplomática, que un ministro, siendo yo consejero... Un ministro, rango diplomático, digamos. Ahora ministro es un rango diplomático. Claro, ahora soy ministro. Pero, por ejemplo, cuando era consejero, uno me dice, ay, usted, Jotón, con unos kilitos de más. Digo, y eso uno tiene que poder convivir con eso, no. Otra vez, ¿cuántos años hace que te pasó? Por ejemplo, tenía 38 años, tenía que ir a dar un discurso. Y también otro ministro me dice... En el ámbito, estás hablando de la diplomacia. Sí, lo que pasa es que siempre parecía un poco menos que la edad que tengo. Entonces me dice, ¿y usted se anima a dar un discurso frente a, no sé, 500 personas? Bueno, ahora me mato de la risa, pues la verdad es que me animo. Pero lo que digo es... ¿Cómo puede ser que a una profesional de 38 años te estén diciendo si usted se anima? Pero esos son micromachismos, acoso directo, digo, dejémoslo ahí. Pero lo que quiero sí decir algo con este tipo de denuncias, y es que lo que lamento sí que hay un feminismo que yo llamo un feminismo excluyente. Uno ahí las ve con los pañuelos verdes, y lo que siento es que este tipo de feminismo lo que hace es que, digamos, tapa a otro tipo de feminismo de mujeres que se sienten empoderadas, pero que tienen otra mirada, no desde un lugar de violencia. Mira, fin de semana pasado estuve en La Matanza. Mujeres que hicieron un retiro para hablar de mujeres fuertes, familias unidas. En Córdoba estuve con 1.500 pastoras, mujeres sabias en un mundo salvaje. Lo que digo es que hay muchas mujeres que están de acuerdo en un feminismo empoderado, pero no violento. ¿Vos dijiste, cómo fue tu frase, en feminismo? Excluyente. ¿Vos sentiste que esta imagen es un feminismo excluyente? ¿Sabes qué pasa? Yo estaría en muchas de estas denuncias, pero con mi pañuelo celeste. Qué buena pregunta. ¿Podría Flor ir, Cintia, a sentarse ahí
No. ¿A acompañar a Anaí con un pañuelo celeste? Me encantaría en algunos casos. Pero a ver, hay que hacer un análisis, digamos, de qué significa el pañuelo celeste y qué significa el pañuelo verde. Por empezar, si la pregunta es, digamos, puntual sobre el colectivo de actrices, no, el colectivo de actrices se juntó en defensa de un momento, un contexto que era la demanda del aborto y ahora siguió con otras demandas que son todo el machismo que está alrededor. Porque las mujeres no peleamos por los derechos sexuales y reproductivos como algo aislado. Los derechos sexuales y reproductivos están en un contexto que tiene que ver con la libertad sexual de las mujeres y digamos, y con todas las situaciones de abuso. Sí, pero entonces, ella tiene razón lo que te dice. Una mujer como ella. Sí, déjame que voy a profundizar eso. Digo, ideológicamente no es compatible, no es compatible. Ahora, si ella se siente, digamos, los feminismos son heterogéneos, si ella se siente con la necesidad de formar una agrupación, de tener un lugar de comunión, un lugar se quiere de identificación, ella puede formar su propio grupo la doctrina Cristina, hacerte un partido y... Por supuesto, sí, es una frase. A ver, Cata, voy acá. Agregando a lo que dice Flor, que yo coincido, Cintia, si vos alguna vez querés hablar de lo que sea, o quien tenga un pañuelo celeste, o del color que sea, y quiere denunciar algo así, te abrazamos, las abrazamos y estamos... Más allá de lo que pienses. Las abrazamos porque Flor dijo otra cosa. Yo en Cancillería... Las mujeres y todo este movimiento somos sororas, más allá de que yo la verdad es que pienso lo mismo que Flor, que es una postura que son derechos. El pañuelo verde significa para nosotros... Pero puedo tener un pañuelo, puede una mujer tener un pañuelo celeste, como me parece que es Cintia, y compartir la denuncia de Anaí de la Fuente. Sí, claro que sí. Yo a la primera marcha de Ni Una Menos no solamente fui, sino que movilicé un montón de gente. Fuimos con carteles a apoyar. Ahora, cuando me di cuenta que se incluía el tema del aborto, cuando estamos en realidad hablando de violencia contra la mujer, la verdad que me sentí excluida. El aborto... Pero porque las marchas de Ni Una Menos se conforman dentro de una asamblea participativa que en la organización hacen y van a la marcha. Fue la primera marcha, La primera marcha no estaba el debate del aborto todavía. La primera marcha no estaba el debate del aborto. Era contra el Fondo Monetario Internacional. Te esperamos en las asambleas para que vayas y manifiestes tu opinión. Mira, me gustaría que vayan a La Plata ahora que va a ser el encuentro de las mujeres autoconvocadas. La verdad que muchas que vamos a ir, vamos a ir con pañuelos celestes, que para mí tiene razón ella. Vamos a recibir agresión. Si ella hubiera querido estar ahí, bueno, suponete que ella no es actriz, ¿no? Pero si una actriz que no piensa como ella quiere estar ahí, con un pañuelo celeste, no puede estarlo. Estoy convencida de eso. ¿Y en qué momento podría estar sin pañuelo directamente? Porque la violencia... A ver, Roxana. El tema de la violencia de género, es un tema transversal. Nosotros no podemos esto limitarlo a un pañuelo. Es un tema transversal que nos llega a todos. En particular, cuando estaban hablando del tema de las actrices, a mí me toca de cerca un caso que me están pidiendo que intervenga mucho y que es aún... peor en el nivel jerárquico que sufren violencia, que es en el caso de las mujeres en la fuerza. En la fuerza tienen que denunciar, en la fuerza de seguridad tienen que denunciar ante los mismos compañeros de los agresores. Entonces, también es un tema a analizar. Pero el tema de la violencia de género es un tema transversal que no se puede limitar a esto que significa un pañuelo verde o un pañuelo los dos temas pueden ser transversales, Roxana, pero podrían convivir. Tendrían que, pero es que tienen que convivir. Y claramente ahora, igual hay que ser responsables y desmitificar algunas cosas. Porque cuando hablabas, dijiste, si de repente una agrupación que es violenta, yo no me siento, digo, el colectivo de actrices jamás se manifestó violentamente, jamás se manifestó violentamente. Y segundo, las cuestiones que se han registrado de violencia con respecto a, si se quiere, esta cuestión partidaria de pañuelos celestes, pañuelos verdes, siempre han sido de pañuelos celestes hacia chicas que llevan el pañuelo verde. La cantidad de agresiones que sufren las mujeres, las chicas adolescentes, para caminar con la mochila con el pañuelo verde es constante. Y están documentadas, además, periodísticamente. Pero digo, no estoy diciendo ninguna. Es que justamente todo lo que está documentado periodísticamente tiene que ver con lo del pañuelo verde. Lamentablemente todo lo que se padece desde el pañuelo celeste, digo, chicas que no pueden ir al secundario con su pañuelito celeste porque las agreden. Y reitero, les pediría que le den un poco de visibilidad al encuentro de las mujeres autoconvocadas que va a ser ahora en La Plata. Te quiero preguntar esto. ¿Una chica tiene problemas si va en su mochila con un pañuelo celeste? Terriblemente. Lo que pasa es que no saben a dónde denunciar, a dónde van a ir al INADI, que tiene la bandera verde en la pared,
O sea, la verdad es que no está visibilizado todo ese sector, lo pasan muy mal, lo pasamos muy mal muchas veces. Lamentablemente, hoy hablábamos del trabajo social, por ejemplo, de los evangélicos, son bárbaros. Ahora, cuando vos decís, bueno, me interesa que se defiendan estos derechos, parece ser que somos ciudadanos de segunda. Así que, y lo que sí quiero decir es que yo peleo mucho en la Cancillería para que se cumpla el cupo femenino en los ascensos a embajadores. Bueno, no, yo le quiero contestar a ella que violencia es que se mueran las mujeres en abortos clandestinos y que puntualmente por usar pañuelos verdes, Luis Bremer puede dar testimonio de eso porque compartimos programas juntos. Por hacer un programa de televisión con un pañuelo verde, recibí hasta amenazas de muerte en las redes sociales. Y eso venía de los pañuelos celestes. Entonces, la violencia y los extremismos están mal en todos lados. Pero el pañuelo verde, que yo recibí... Pañuelo celeste y veganos. El pañuelo verde pide derechos para todas, el pañuelo celeste se mete en derechos. Yo no puedo recibir todo el tiempo imágenes absolutamente agresivas y hay gente... Nunca te metas ni con pañuelo celeste ni con vegano. Hay la mayor parte de ambas posturas pacíficos, pero hay minorías violentas en ambos sectores, no seamos hipócritas. Igualmente, una cosa, perdón. La violencia está en la sociedad una sola entera. cosa que no se termina de entender escuchando el debate y observando de afuera. Si hoy defendemos la situación de Anaí, el tema del verde o el celeste es absolutamente aleatorio. Claro. Eso me parece que hay que dar una muestra porque si no cambiamos el sentido. Hoy va una persona a denunciar acoso laboral, acoso sexual, porque fuera del teatro, en un festival, esta persona denunciada la acosa sexualmente y estamos discutiendo si la señora está con el verde, con el celeste. Yo espero que en algún momento, Fabián, ¿qué opinas? No, yo en esto de pelota no me meto. No, pero estaría bueno que en algún... Estoy de acuerdo con todos ustedes. Es importante Es que no podemos escindir, no podemos escindir. ¿Qué podemos decir? Tengo que deconstruirme. No, lo importante es que ¿sabes cómo se salvaría la grieta? Había un chico, me sorprendió, un adolescente, un noviazgo hermoso, porque él le dice, ¿qué querés? Todavía tengo que deconstruirme, dice él a ella. Me gustó mucho la frase. En la plaza. ¿Sabes cómo se salvaría la grieta? No, pero opinemos los hombres también lo que dicen. No, a mí me parece que provocar una grieta sobre esto no tiene mucho sentido. Todos deberían acompañar, y todos deberíamos acompañar la denuncia de Anaí, pero dentro de eso me parece que lo más grave de todo, obviamente, lo primero es el acoso sexual, lo segundo fue la respuesta del Estado. La respuesta del Estado fue despedirla cuando ella denunció, porque ella estaba contratada y no le renovaron el contrato. Y eso es una respuesta institucional que está dando el gobierno de la ciudad y a mí me parece muy importante. Perdón, me gustaría opinar. Débora no opinó. Me parece que se zanjaría un poco esta discusión si nuestro Parlamento, aprovechando acá la presencia de la diputada, aprobase la ley. Si la ley ya estuviese aprobada, yo creo que sería mucho más fácil para todas nosotras las mujeres estar unidas en todas las causas vinculadas con violencia de género y discriminación, independientemente de la posición personal de cada una respecto del aborto. Mi posición es a favor, naturalmente. Ahora, como miembro de minorías, si querés, discriminadas históricamente, como mujer argentina, como mujer argentina judía, a mí me parece que las divisiones nunca suman en las causas colectivas. Entonces, por eso me parece que hay un capítulo que a mí en lo juntas. personal me resultó el más interesante de la carta de hoy y que no va a tener probablemente, creo, tanta repercusión. Hoy Jorge Rial se quejaba de lo que repercute en los medios y que no. Y en un punto a veces repercuten cosas que no son tan importantes y otras al revés. Dice, en paralelo el sistema judicial sigue siendo indiferente frente a los relatos de las personas agredidas, poniéndolas en el banquillo de los acusados y revictimizándolas con estándares probatorios que no se adaptan a este tipo de delitos. Es verdad. Es difícil, ¿ves? 8.000 denuncias hubo el año pasado en la Oficina de Violencia Doméstica. Inmediatamente las personas son retiradas, los violentos, de las casas en forma inmediata. Sí, pero no podemos decir que es fácil para una mujer llevar adelante. No es facilísimo. Ay, pero por favor, ¿cómo vas a ser tan irresponsable? ¿Sabes por qué te lo digo? Te lo digo con... ¿Vos sos abogada? Escúchame. No, yo soy politóloga y yo soy abogado, o sea, yo trabajo de eso. Acompañando un montón de víctimas que van a la fiscalía y me escriben todo el tiempo pero te escriben, diciéndome... igual si en lugar de escribirle a una politóloga, escribir a un abogado, ustedes le roban el trabajo a los abogados. No, acompañamos con la red
red de Pero abogadas. no tiene que por supuesto, acompañar, tiene feministas. que ir a la oficina de Vamos a hablar violencia este tema de doméstica. manera seria porque Pero es corresponde... difícil. No, tenemos que ir ya, no vamos. No, pero corresponde Cifras, responsablemente para las 8.000. mujeres Pero es que están fácil o siendo no para víctimas. una mujer llevar adelante una denuncia. Facilísimo. No puede quedar esto Una en algo que es paporia. fácil, no es Por fácil. eso porque nos Por tenemos eso que se ir, dispuso entonces de la prometo, capacitación. prometo hacer este tema otro día porque no me imaginé que Una leyendo este paporia. párrafo Y pero, se iba Fabián, más semejante cortito, debate. por algo A se mí me parece dispuso una ley de fundamental este párrafo. capacitación a operadores judiciales. Se dispuso una ley de capacitación a operadores judiciales de las cuales estuvieron un montón de abogados de acuerdo de que se aprobara. Bien, qué tema, ¿eh? ¿Es fácil o no para una mujer? fácil. No digo la denuncia, llevar adelante el proceso judicial. Pero no es fácil. Las hay mujeres mucho dicen que no, bombacha Mauricio. vidriera. Gracias a Hernán Pollano de GL Catering, el creador del Catering Express, por las cosas Bombacha ricas que nos mandó. vidriera. Ya bien animales. Nosotros mañana Pide de 21 a 30 Mendoza. intentables aquí por América. Chau, gracias.